Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, a todes. Es un placer, una alegría estar presentando esta actividad de la Federación en conjunto con el eh, queridísimo y admirado Fórum Infancia. Eh, ya después daremos algunas precisiones acerca de quienes están representando al Fórum, pese a que no es este, necesario porque en general los conocemos. Pero para dar inicio a este acto le vamos a pedir al presidente de la Federación, Beto Muñoz, que nos haga unas palabras de bienvenida. Adelante, Beto. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por el acompañamiento que estamos recibiendo. En primer lugar, agradecer a nuestras compañeras y nuestro compañero que en nombre del Fórum Infancia nos van a ayudar a repensar en el marco de los 16 años del consenso de expertos sobre el trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad, la situación de niños, niñas y adolescentes hoy día en nuestra república, en nuestro continente y también en el mundo. Estoy seguro que ustedes van a disfrutarlo tanto como voy a disfrutarlo yo, porque conozco de la calidad, no solamente en términos teóricos, sino de la calidad humana de tanto Beatriz, Miguel y Gisela, y sinceramente espero que estos espacios nos posibiliten seguir nutriéndonos en cuanto a conceptos teóricos y a partir de ir desarrollando nuevos cuerpos que nos permitan abordar una situación que es compleja hoy día en nuestra República Argentina, como es el tema de cómo vamos trabajando con nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Entonces, en nombre de la Junta Ejecutiva de la Federación, de los presidentes y las presidentas del colegio y asociaciones que las forman, les dejo un abrazo y los dejo con Jorge, que va a ir presentando en forma particular a cada uno y cada una de nuestras expositoras. Nuevamente, gracias por estar con nosotros, Beatriz, Miguel, Gisela, y suele pasar que nos dan ganas de abrazarnos cuando nos vemos así con gente querible y entrañable. Es lo que estoy sintiendo en este momento y espero que al final de la charla haya sentido que parte de ese abrazo se ha dado en función de lo que ustedes nos van a ir contando. Muchísimas gracias a todos y a todas las que nos acompañan. Un fuertísimo abrazo. Gracias, Beto. Muchísimas gracias. Una de las primeras cosas que quiero señalar es que se nos ocurrió armar este conversatorio en relación a que se están cumpliendo en estos tiempos 16 años de que se redactó y rubricó el consenso de expertos, que, bueno, doy por sentado que las colegas y el colega van a aclarar un poquito más de qué se trata, pero en lo personal, y creo que no exagero, el consenso de expertos cambió el paradigma en relación a cómo considerar determinadas cuestiones psíquicas en la niñez. Así que agradecer la buena predisposición del Foro de Infancia, que cuando los convidamos a la actividad, no solo sumaron a sus profesionales, sino que además se sumaron en la organización del evento, así que doblemente agradecidos. ¿A quién tenemos hoy? Por empezar, Betty Janín, que es licenciada en Psicología, fundadora y presidenta de la Asociación Civil Fórum Infancias, directora de las carreras de especialización en Psicología Clínica Infantil y en Psicoanálisis con Adolescentes de la UCES con APBA, profesora de posgrado en diferentes universidades del país y del exterior, y autora de varios libros sobre psicopatología infanto-juvenil y clínica, psicoanalítica con niños y adolescentes. Gisela Untoiglis, por su lado,
es doctora en psicología de la Universidad de Buenos Aires, codirectora académica del curso de posgrado de Patologizando Diferencias en la Clínica y en las Aulas, organizado por el Fórum Infancia y Plaxo en modalidad virtual, codirectora del programa de actualización Problemáticas Clínicas Actuales en la Infancia, del posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA, profesora invitada por diferentes instituciones y universidades nacionales, miembro fundador del Fórum Infancias, supervisora del equipos de diferentes instituciones públicas y privadas, autora y coautora de numerosos textos, todos destacables, pero que yo siempre destaco uno en particular, que es en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, porque creo que fue el complemento al paradigma que les hablaba anteriormente. Miguel Toyo, por su lado, es psicólogo, psicoanalista, especializado en niños y adolescentes, especializado también en temas de salud mental y pública, docente universitario, miembro del Fórum Infancia, delegado por el Fórum en el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, en referencia a la Ley Nacional 26.657. Abuelo e hincha de River, decía por ahí. Así que, ¿por qué no lo vamos a decir? Que son cosas que lo llenan de orgullo. Dicho estas cosas, Betty, tenés la palabra, adelante, y agradecimiento emocionado mío y de todos y cada uno de los integrantes de la Junta Ejecutiva de la Federación. Bueno, yo en principio les agradezco muchísimo que a la gente de la Federación, digamos, que a la Junta Ejecutiva se les haya ocurrido esto y nos lo hayan propuesto, porque en realidad, además, personalmente me siento muy feliz de estar con gente a la que quiero muchísimo del Fórum, pero también con gente a la que quiero muchísimo de FEPLA, digamos, como juntar amores, digamos, mis viejos vínculos con, digamos, los vínculos de casi toda la vida con la Asociación de Psicólogos y la Federación de Psicólogos desde los comienzos de la Federación. Bueno, o sea que, genial. Estamos a 16 años del nacimiento del consenso, en realidad, de que se publicó, que es un documento que les aconsejo a todos que lo busquen, que lo lean, que dio lugar a muchos otros documentos y a un movimiento de profesionales que viene creciendo tanto en nuestro país como en otros países. Ahora, la historia comenzó antes, digamos, hace más de 16 años. En realidad, hubo jornadas, hubo escritos, pero además la clínica cotidiana nos viene poniendo desde hace bastante, mostrando una profusión de niñas y niños diagnosticados como trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Nos encontramos ya hace muchos años, desde los 80, 80 y pico, con cantidad de niños medicados y encerrados en una etiqueta. En realidad, con lo que nos encontramos, los que trabajamos con niños, es con una especie de bolsa de gatos en las que lo que fuimos viendo era que se ubicaban niños con conductas y funcionamientos psíquicos absolutamente diferentes, con problemáticas distintas. Algunos llegaban ya medicados, llegan ya medicados, apáticos, tristes, desvitalizados. Otros, también medicados, en estados de terror. Niños que sienten que cualquier cosa que se... Yo he tenido pacientes que llegaron
y esto desapareció al sacar la medicación, fue curioso porque, digamos, para mí fue hasta sorpresivo, pero veían que se movía una pelusa, un hilo en el aire y entraban en terror. Es decir, desde niños que vinieron diciendo y explicándome por qué no le hacían caso a los adultos, hasta niños que cuando yo les preguntaba qué estaban atendiendo cuando la maestra hablaba, o digamos en las situaciones en las que se suponía que tenían, bueno, pero ellos en qué pensaban, o en qué atendían, pensando que siempre se atiende a algo, siempre. Entonces, por ahí me decían, uno me dijo, pienso que soy un tigre, pero no le cuentes a la maestra, o prefiero escuchar lo que dicen los otros chicos, o hago chistes porque si no la clase es muy aburrida, entonces voy pensando qué chistes hacer. También me encontré con chicos que se golpean la cabeza, que no pueden parar de moverse porque están desbordados de angustia. O sea, cualquier cosa, digamos, se ha metido dentro de lo mismo. Enmarcado el tema, que después voy a tratar de desarrollar mucho más, pero voy a tratar de sintetizar la historia del consenso. En el año 2004 se publica el libro Niños desatentos e hiperactivos. Insisto, antes de esto había otras publicaciones, pero ahí se publica un libro en el que escribimos varios profesionales de diferentes disciplinas. Publicado esto, un grupo de psicólogos me escribe diciéndome que haga algo con el Ministerio de Salud para que deje de autorizar con tanta facilidad los medicamentos anti-ADD. Escribo una nota muy corta, esto era fines de noviembre, la hago firmar por un montón de profesionales destacados y con mucha trayectoria, y la envío al ministro de Salud y al director del Instituto de Servicios de Salud, digamos, del INS. Esto, bueno, mandé la nota, un mail mandé, pensando la verdad es que no iba a pasar nada, pero por lo menos hacía algo, y a fines de enero recibo un llamado telefónico en donde me dicen que están interesados en hablar conmigo, que quieren charlar sobre el tema. Voy al ministerio con 2 colegas y una carpeta con muchísima bibliografía. Durante 3 horas nos reunimos y discutimos con el titular del INS y con 2 asesores médicos. Y cuando termina la reunión, después de muchísimo tiempo, nos dicen que si hacemos un consenso de profesionales pueden considerar nuestro pedido. Cuento esta historia porque en realidad, por todo lo que pasó después, uno puede pensar como a veces una cosa muy sencillita, digamos, y un acto que uno piensa, bueno, con esto no va a pasar gran cosa, después se va potenciando, pero en realidad lo potencia la trama que se va armando. O sea, a mí no se me hubiese ocurrido nunca mandar la nota, fue un grupo de gente que me dijo de mandarla, fueron muchos profesionales los que firmaron. A partir de esto empezamos a escribir, redactamos un borrador y lo enviamos a todos los que habían firmado la carta inicial y a otros profesionales. Y se van agregando párrafos, correcciones, se va entramando una red interdisciplinaria. Participan pediatras, hacemos un rastreo bibliográfico muy amplio y de bibliografía de distintos idiomas, tuvimos que traducir del inglés, del francés, lo que implicó la colaboración de muchas personas. Así queda el texto que hoy conocemos y que termina de ser parido en el 2005. Lo presentamos en la Sociedad de Pediatría y en varias universidades. Lo hacemos llegar a diferentes países y lo firman profesionales destacados de muchos de ellos. Fue un trabajo duro, pero riquísimo, en el que nos fuimos conociendo e intercambiando con personas a las que no habíamos visto nunca, y personas de distintos lugares y de distintas disciplinas. Estamos haciendo esto y surge la idea de realizar un simposio sobre el tema, y un grupo que
que juntamos de psicólogos, pediatras, un neurólogo, psiquiatras, psicopedagogos, nos empezamos a reunir para organizarlo. Fue muy exitoso, con muchísimos aportes, hubo muchísima gente, y como 1.500 personas, y a partir de allí empezamos a pensar en darle forma a este grupo inicial. Nos constituimos ahí como Fórum ADD, tomando en realidad lo que decíamos que no existía, porque nosotros veníamos cuestionando, decíamos, es un supuesto trastorno, esto no tiene nada que ver con lo que pasa, no existe, pero tomamos eso y creo que, si bien, bueno, por suerte después lo cambiamos, pero al mismo tiempo nos sirvió para visibilizarnos, digamos, para que los demás vieran a dónde apuntábamos. Claro, pero fuimos trabajando ya no solo, si bien seguimos trabajando el tema de la desatención y la hiperactividad, pasamos a trabajar toda la patologización de la infancia, la medicalización y la incidencia de lo social. Allí cambiamos nuestro nombre por Fórum Infancias. Seguimos creciendo. Hoy hay una red federal que une Fórum Infancias de más de 20 ciudades del país, y también hay Fórum Infancias en España, Chile y México, y lazos importantes con profesionales de Brasil y Uruguay. Curiosamente, este año volvimos casi a un revival de lo que fue en un momento una especie de epidemia de TDAH. De nuevo aparecen por todos lados planteos, no solo planteos de que tantos chicos desde las escuelas, desde las familias, que los chicos están desatentos e hiperactivos y suponen que tienen un trastorno, sino que además hay por todos lados pedidos de un día de TDAH, planteos de leyes por el TDAH. Es decir, en un momento en el cual, si algo que ha quedado clarísimo, es como las situaciones sociales generan funcionamientos psíquicos en niños y niñas, y cómo los procesos colectivos crean subjetividades, lo que aparece como respuesta frente a esto es la idea de los trastornos en los niños, ubicándolos como genéticos. Es decir, supone una desmentida gravísima en relación a cómo lo social incide en la subjetividad. Además es obvio que los niños están más desatentos y movedizos en las escuelas. Yo diría casi que es lógico, no es patológico. Es un modo de decir que quieren conectarse con los otros, que más que los contenidos de las materias quieren procesar lo vivido y que necesitan tiempo para hacerlo. Algo muy semejante pasó en marzo del 2002. Apareció también hasta en titulares de diario: los niños están desatentos en las escuelas. Claro, digamos, habían dejado de tener la atención de los adultos, que estaban desesperados frente a la crisis. Muchos niños también ahora se mueven para despertar a adultos deprimidos. Es decir, poner este sello es un modo de tapar situaciones complejas en las que se entrama lo social, la constitución subjetiva, los avatares de la escuela, y se diagnostica de esta manera este supuesto trastorno, que no es tal, en niños inquietos, y es muy frecuente en niños que han sufrido migraciones y adopciones. Hay niños con dificultades en la estructuración narcisista, muy frecuente en esta época, por otro lado, que buscan la aprobación afectiva, el cariño de los maestros, y están atentos solo a eso. También están los que quieren ser mirados, y los que atienden a los que les resulta fácil porque no soportan las heridas narcisistas. También hay niños, y en este momento muchos, que han retirado la investidura del mundo por situaciones de duelo. Y también niños que han sufrido efectos de violencia y que están pendientes de todo, en alerta, sin poder centrar la atención en nada. De la misma manera, uno podría decir que el desempeño motriz también se constituye en una historia y correlativamente a la representación unificada de sí. Entonces,
algunas cuestiones interesantes son que, lo que planteé ya antes, hay niños que se mueven alocadamente para mantener vivos a los adultos y conectados, intentan despertar a los adultos. Otros que se defienden a través del movimiento de la mirada controladora de otro. Es decir, todo esto tenemos que tratar de entenderlo, de verlo, de ver qué le pasa a cada uno. El modo en que se realiza este diagnóstico, y muchos diagnósticos, yo diría que los diagnósticos del DCM con los niños, es ya una intervención que es desubjetivante. Son diagnósticos express, en los que con entrevistas breves y sin ahondar en la historia vital del niño ni en la historia familiar, usando protocolos estandarizados que no tienen nada que ver con lo que pasa acá además, o sea, no toman en cuenta la realidad contextual específica de cada lugar, los niños son catalogados con rótulos invalidantes. El etnólogo y antropólogo Marc Ogier dice: eran mis interlocutores los que me adiestraban sobre mi campo de estudio y no a la inversa, porque tuve la sabiduría de comprender que estaba allí en primer lugar para seguir el movimiento, para ver y oír. Y sostiene, nada es o nada debería ser más ajeno a la práctica de un etnólogo o un antropólogo que el cuestionario. Yo diría, pasa lo mismo con todos aquellos que queremos ir trabajando con el sufrimiento infantil. Y además, cuando se supone que un cuestionario realizado a los padres es una suerte de radiografía, nos equivocamos de plano a plano, porque en realidad los padres cuando contestan sobre, digamos, cuando hablan de un hijo, todos cuando hablamos de un hijo ponemos en juego pasiones. No ponemos en juego, digamos, una visión objetiva, es imposible ser objetivo con un hijo, y en realidad hablamos no solo del hijo, sino de nosotros mismos cuando hablamos de un hijo. Entonces, a ver, escuchar a los padres es fundamental, pero en realidad porque tenemos que saber qué imagen es la que ellos le devuelven al niño, porque esa imagen es estructurante. O sea, el niño va a suponer que es ese que se ve reflejado en los ojos de los otros. Y cuando los profesionales le dicen a los padres que ese niño es un dis, un trastorno, un discapacitado, esto produce efectos. Es decir, produce efectos en la constitución psíquica de ese niño. Uno es el quiebre de los soportes identificatorios, o sea, si el yo de placer se estructura por identificación con una imagen devaluada o monstruosa de sí mismo, ¿cómo hacerse cargo de la propia motricidad y del propio lenguaje? Bueno, yo les diría que fíjense cuáles son los cuestionarios que se hacen con el TDAH, porque son realmente como para reírse. Una de las preguntas es, ¿interrumpe la conversación de los adultos? Y yo siempre digo, si encuentran un niñito que hoy no interrumpa la conversación de los adultos, bueno, escríbanme, le sacamos fotos a ese niño porque va a ser una rareza, digamos. En realidad, pensando en esto de que no solo se los patologiza, sino que se los medicaliza, en el libro Anatomía de una epidemia, Whitaker, por un lado, cuenta, tomando a otro autor, Arrié, algo que yo he visto, que es esto de que los niños, ellos han constatado con investigaciones y todo lo demás, digamos, en observaciones, cómo los niños que han sido medicados aparecen tristes, desvitalizados, caídos, sin, digamos, sin iniciativa ni espontaneidad. Yo he visto como niños alegres, vitales, que se mostraban muy inquietos y desordenados, cuando eran medicados, pasaban a estar callados, pero no molestaban. Medicar a un niño que molesta muestra la intolerancia de una sociedad hacia el funcionamiento infantil, y esto es muy grave.
Además, Whitaker dice, las compañías farmacéuticas querían naturalmente vender sus fármacos a personas de toda Betty, perdón, tendrías que ir redondeando, ¿sabes? Está bien, bueno, voy a intentar. ¿Sí? Bueno, lo que él dice es que... Por nosotros no hay apuro, ¿eh? ¿Eh? Por nosotros no hay apuro. Está bien, está bien, está bien. No, 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 no. Intento saltear cosas. Pero a donde voy es, por un lado, él habla, Whitaker, de las compañías farmacéuticas y de cómo construyeron el mercado pediátrico de los psicotrópicos. Y lo que dice es que lo primero fue en la década de 1980 la prescripción de estimulantes para niños hiperactivos. Después pasaron a los antidepresivos. Ahora, no es solo el mercado, no son solo los laboratorios y sus ganancias lo que se pone en juego. Es una concepción del ser humano y un borramiento de la infancia y la adolescencia como tales, que tiene que ver con una sociedad determinada y con, en definitiva, digamos, lo tenemos que pensar como justamente es el neoliberalismo el que desestima las determinaciones históricas del sufrimiento, lo que produce una desubjetivación de todas las personas y en especial de los niños y adolescentes. Se elimina el factor intersubjetivo en la estructuración. Por otro lado, se supone además que todos debemos ser engranajes dentro de una maquinaria al servicio de los intereses de pocos y que los niños deben prepararse para esto, deben rendir. Ahora, cuando se los medica para que rindan mejor en la escuela, la lógica que se les impone es que hay que producir a costa de cualquier cosa y es la lógica definitiva de la adicción, o sea, se puede recurrir a una droga para resolver dificultades. Entonces, y tratando de pasar al último punto, estos diagnósticos no son tales, son sellos, son etiquetas. Diagnosticar es otra cosa. Diagnosticar supone profundizar en las determinaciones. Diagnosticar es importante, pero nunca es una sigla, nunca es una palabra, nunca es algo que se hace en una entrevista. Es, en todo caso, lo que implica es que hay que ir viendo, armando hipótesis, ir viendo dificultades, digamos, pero también posibilidades de ese chico. Esto se va modificando con el tiempo. En realidad hay que ir contrastando y además nunca puede ser del niño aislado, sino que se debe tener en cuenta la familia, el grupo social al que pertenece y muchas veces a la escuela. Es importante, esto sí hacerlo, es importante pensar cuáles son los conflictos que están en juego, el modo en que el niño se defiende y de qué se está defendiendo, si hay una realidad perturbadora, porque allí también es importante y debemos diagnosticarlo. O sea, en realidad, poner etiquetas y suponer que estas son de por vida implica un desconocimiento absoluto de la estructuración psíquica de un niño. Podríamos decir que la patologización lo que hace es fijar algo que puede ser absolutamente transitorio. Queda, e insisto en que implica un pensamiento en el cual el ser humano queda como máquina. Bueno, digamos, todo lo de la genética con la epigenética que ha revolucionado el concepto de la interacción genético-ambiental se desarma, pero además me parece que lo importante es que si bien es cierto que hay que detectar dificultades tempranamente para poder ayudar al niño, a la familia, etc., esto es algo muy diferente a suponer que ese niño va a ser siempre así.
Es decir, considerar al ser humano como sujeto en devenir, contradictorio y sobredeterminado, es resistir a la anulación del sujeto. También creo que tenemos que tener en cuenta algo que, y ahí sí cierro, dice Cornelius Castoriadis, dice: la singularidad no es un accidente del ser humano, sino su esencia misma. Cuando se pierde la singularidad, se pierden las características mismas del humano. Pensemos cuántos movimientos deshumanizantes se realizan con niñas y niños cuando se les aplican protocolos que no solo no tienen en cuenta sus particularidades, el momento en el que atraviesan, sino que están desterritorializados, o sea, sacados del contexto, fuera de todo lugar y grupo, pensados en otros espacios, en otros continentes, en otros grupos sociales. Creo que tenemos que darnos cuenta que todo niño es un sujeto único y que vamos a tener que ir construyendo con él un modo de entendernos y de entenderlo, pensando qué es lo que lo hace sufrir y cómo trata de salir de ese sufrimiento, qué caminos va encontrando para decir. Y podemos ayudarlo a modificar caminos de repetición, crear nuevas modalidades, construirse y construir un mundo. Y podemos ayudar a los padres a volver a ver a ese hijo como a un niño que no es ni más ni menos que alguien que está creciendo a su manera, que necesita tiempo y que debe ser mirado como un ser humano, como un sujeto digno de intercambios simbólicos, y no como un funcionamiento cerebral especial o una condición o cosas por el estilo. Si los padres pueden recuperar su espontaneidad con sus hijos, esto los habrá ayudado en el crecimiento. Si los profesionales podemos considerar los sujetos, por más chiquititos que sean, va a ser más fácil que puedan ir sintiéndose personas. Entonces, nosotros tenemos por un lado que devolver una mirada que reinstale el tiempo de la infancia como tiempo de transformaciones, y sobre todo creer en la potencia de cada niña, cada niño y cada adolescente que nos pide ayuda, y ponernos nosotros en juego, muchas veces jugando. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, Betty. Muchas gracias. Antes de continuar, les quería aclarar que tanto en el chat del Zoom como en el Facebook hemos colocado el formulario de presencialidad. Así que nada, para que lo vayan, tienen que completarlo y de esta manera van a recibir la certificación de la actividad. Bueno, ahora escuchamos a nuestra querida Gisela. Adelante, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber armado esto, a FEPRA, a Jorge y especialmente a Beatriz y a Miguel, que son compañeros y compañeras hace tanto tiempo, y sobre todo a Beatriz por su energía incansable y a Miguel por su pasión también incansable. Así que la verdad que para mí es un orgullo compartir hace tantos años y construir hace tantos años juntos y juntas este espacio que nos vamos inventando cada día. Quería empezar con Galeano, que dice: quien escribe teje. Texto proviene del latín, textum, que significa tejido. Con hilos de palabras vamos diciendo. Con hilos de tiempo vamos viviendo. Los textos son como nosotros, tejidos que andan. Y este consenso es un tejido que anda hace muchísimo tiempo y a su vez sigue tejiendo y sigue produciendo nueva trama, y eso creo que es una de las cosas más interesantes que tiene. Quería pensar con ustedes qué es un consenso. La palabra consenso viene del latín y significa concordancia del sentir en sentido amplio.
y está construido por el prefijo con, que quiere decir unión, y añadido al sustantivo sensus, que quiere decir sentido. Es decir, que hay una unión de sentidos que precipitó este consenso. Consenso en el diccionario es un acuerdo o convenio producido mediante una autorización o consentimiento entre todos los integrantes o miembros de un grupo o de varios grupos, congregaciones o de una muchedumbre de personas que trata de un debate. Y esto también es este consenso, un debate que se produjo hace 16 años, pero que se sigue produciendo cada vez que nos encontramos con profesionales que siguen queriendo medicalizar a la infancia, cada vez que nos encontramos con diputados, senadores que quieren armar el maravilloso día de, y tenemos que volver a explicarles y volver a mandarles el consenso. Y yo siento que que es un texto vivo, que se sigue tejiendo, ¿no? Tiene que ver, es un consenso en términos políticos, que se comprende bajo el trasfondo de las relaciones de poder que han existido históricamente entre los seres humanos. Hace poco tiempo Jorge decía que hubo un antes y un después del consenso, y me quedé pensando en eso, porque además lo decía Jorge, que tiene mucha historia, ¿sí?, en relación a la psicología en Argentina, y pensaba, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Jorge dijo esto? ¿No? Y entonces me puse a pensar que en realidad es verdad que el consenso nos transformó nuestra mirada, nuestra escucha, nuestro quehacer colectivo, nuestra perspectiva sobre las infancias y sobre las problemáticas que determinan la producción de subjetividad. Este consenso vino a poner en tensión lo que Lavoisier denominó las servidumbres voluntarias en año 1500, ¿sí? Así que no hablaba de este consenso. Aquellas que ubican entonces a los pacientes en el lugar de buscadores de clasificaciones y a los profesionales en burócratas de la clínica, meros aplicadores de técnicas y cuestionarios, y nos devolvió al origen mismo del psicoanálisis como práctica subversiva, como práctica cuestionadora de los saberes de su época, que debatía las determinaciones del poder. El consenso vino a problematizarnos, vino a poner en evidencia la relación entre la producción de subjetividad neoliberal, como refería recién Beatriz, y la medicalización como fenómenos imbricados, articulando poder, economía y subjetividades acordes, en una época de intento de borramiento del dolor, del sufrimiento. Puso en evidencia la relación entre lo singular y lo múltiple, y cómo los determinantes histórico-liminales están atravesados por los condicionamientos epocales, entendiendo que cada quien se enferma de lo que puede, según el contexto histórico, político, económico en el que transcurre su vida. A su vez, hizo foco en los modos en los que avanzaba, como dijo Beatriz, la patologización, la medicalización y la mentalización de la vida. Y nos importa subrayar que esto nunca fue una crítica ni a la medicina, ni a los médicos, ni a los medicamentos, sino a modos de pensar la subjetividad y sus padeceres, transformando en enfermedad características propias de la vida, y sobre todo en las infancias, características propias de la niñez, como pueden ser la impulsividad, la desatención, el exceso de movilidad, poniendo en evidencia los modos en los que opera el gran negocio de la salud, transmutando en enfermos o potencialmente enfermos a la mayor cantidad de sujetos. Píldoras para acomodarse a las exigencias del mercado en vez de revisar dichas exigencias, aplanando sufrimientos, descontextualizándolos y despolitizándolos. La vida y sus matices, sus devenires y su historia no entran en ninguna planilla. Me gustaría que pensemos el consenso como una matriz conceptual y ética, como un modo diferente de pensar y hacer clínica,
Se trata de una clínica entramada, una práctica entre varios, una clínica que siempre es política. Les recomiendo una serie que no está en Netflix, está en Hulu, que se llama DopeSic. De verdad es como radiografía de una época en relación a toda la cuestión de los laboratorios. La serie empieza y en los primeros minutos hay un señor que dice: no se persigue un mercado, se lo crea. E inventan en esa serie el mercado del dolor crónico, para lo cual tienen que inventar y subsidiar organizaciones de enfermos, referentes médicos, resultados de investigaciones, por supuesto no realizadas y sobre todo no sostenidas en el largo plazo. Supongo que esta frase está basada en el planteo del exdirector del laboratorio Merck hace más de 35 años, cuando dijo que el gran desafío era venderles medicamentos a personas sanas. Para esto se necesitó un gran golpe de timón, y este se produjo utilizando como recurso el Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales en su tercera versión. Esto no es un dato menor, fue en 1980, época de Reagan en Estados Unidos, época de Thatcher en Inglaterra, época del inicio del neoliberalismo a full. Manual que vende uniformidad y obediencia bajo el disfraz de objetividad, donde en realidad se trata del borramiento de las múltiples determinaciones del sufrimiento, e inventa causas neurobiológicas no comprobadas en ninguno de los casos para los padecimientos de origen emocional, social, político. Como dijo un pediatra estadounidense, es más fácil convencer a los padres de que su hijo tiene una falla en sus neurotransmisores, aunque no tengamos ninguna evidencia, que revisar todo el sistema. Es que la obediencia y la sujeción al poder que dictaminan quién es normal y quién patológico, qué es lo esperable para un niño, para un estudiante, hizo que los adultos en general y los profesionales de la salud y la educación transformaran su mirada, y todo aquel que no se atuviera a lo esperable pasó a ser considerado patológico, porque el mercado necesita sujetos obedientes, sumisos y sobre todo con miedo a ser arrojados del sistema. Por lo tanto, quedó justificada cualquier tipo de intervención que garantice que uno y sus descendientes van a sostenerse en el sistema. Con el consenso, entonces, comenzamos por cuestionar el ADD, como contó Beatriz. Pero después nos dimos cuenta que en realidad el problema era la codificación de la vida, la idea misma de clasificar a los sujetos, cual plantas botánicas de Linneo, o pertenecientes a cierta enciclopedia china, como decía Borges, que dividía los animales en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, I, que es el que más me gusta, etc. Y de aquellos que padecen moscas, porque ya tenemos tantas siglas que solo nos queda poner etcétera, ¿no? Así, no solo desubjetivamos a nuestros pacientes, también quedamos desubjetivados nosotros mismos. ¿Por qué los profesionales de la salud necesitamos hacer lazos con otros profesionales? ¿Por qué necesitamos tomar en cuenta las políticas de Estado? Partimos de lo colectivo para construir lo común, para romper con lo establecido, para salir de la lógica del sujeto como mercancía, para entender que las políticas públicas nos atraviesan, aunque creamos que estamos a salvo en nuestros consultorios. Porque si no hacemos red, perdemos la posibilidad de entender los fenómenos en su complejidad y la multideterminación de los padecimientos subjetivos. Nos preocupan, Beatriz hizo un listado exhaustivo y yo voy a tomar algunos, porque hay algunos que nos preocupan especialmente. Por ejemplo, nos preocupan
Nos preocupa que en este momento de pandemia, en este momento donde, como decía Beatriz, los niños y las niñas necesitan más elaborar lo vivido que incluir en contenidos interminables, cada vez, y vuelven a aparecer los niños derivados a los consultorios por TDAH, por dislexia, pero es obvio que los niños están desatentos. ¿Cómo podrían estar atentos y cómo podrían no estar abrumados con la cantidad de contenidos que se les está pidiendo hoy, sobre todo como si no estuviera pasando nada? Esto nos preocupa especialmente. Nos preocupa, por ejemplo, la cantidad de niños y niñas abusados, violentados, que siguen llegando a los consultorios con una sospecha de TDAH, o incluso muchos de ellos ya medicados por un supuesto TDAH, confundiendo, ¿sí?, signos clínicos evidentes, como pueden ser la desatención y la hiperactividad, con causas. Una cosa es consecuencia y otra es causa. Y encima dopando al niño o a la niña, con lo cual ni siquiera le permiten defenderse, ¿sí? Y esto lamentablemente pasa cada vez más. ¿Cuál es el lugar del psicoanalista en tiempos donde lo prioritario es el rendimiento? ¿Cómo convive la propuesta psicoanalítica de detenerse a revisar, de ir paso a paso en la constitución de la subjetividad con el mandato de perentoriedad epocal? Los lechos de Procusto actuales intentan normativizar a los niños para que encajen en un sistema que muchas veces no es lo que necesitan, ni es a lo que pueden responder. El profesional de la salud que toma en cuenta la complejidad epocal puede ser un posibilitador de oportunidades, en tanto propicie encuentros subjetivantes, aloje al otro en su otra edad y ayude a tejer tramas de sostén que sustenten al niño, a sus padres y a los profesionales mismos. Tenemos que posibilitar los encuentros con profesionales de diferentes disciplinas, ya que los desafíos que nos presenta la infancia en la actualidad no aceptan simplificaciones reduccionistas. Es en el armado de redes entre los profesionales de la salud, la educación, las ciencias sociales, que podremos producir novedades que alojen las diversidades subjetivas y nos sostengan a todos en tiempos de desamparo. Para concluir, quiero contarles una anécdota de una presentación que hice ya algunos años en Ushuaia. Era una presentación a público abierto. Había estado 8 horas dando clase y me pidieron que haga una presentación a público abierto, y la verdad es que yo estaba muy cansada, pero la hice, y era especialmente sobre el tema de la clasificación de TDAH y qué encubría. Cuando terminé esa presentación, una señora se me acercó, me miró a los ojos y me dijo: ¿sabes lo que tengo en la cartera? La verdad que yo a esa altura estaba un poco perseguida, digamos, porque en esto de venir hablando, no dije, ahora saca un arma, ahora saca un arma. Y sacó una caja de Ritalina y me dijo: ahora entendí que se trata del sufrimiento de mi hija y que más que taparle la boca con pastillas, tengo que posibilitarle que la abra y escucharla. Y fue al tacho de basura que estaba más cercano y la tiró. Y la verdad que para mí, yo sentí en ese momento que todo nuestro trabajo de años había valido la pena. Que sea con uno, valía la pena. Que sea con una. Y ahora, para cerrar, tomaré prestadas las palabras de Juarros, que nos brinda una definición de qué es la poesía, que considero que nos permite reflexionar acerca del trabajo analítico, pero también de algún modo del consenso. Dice así: abre la escala de lo real, espacio, tiempo, espíritu, ser, no ser, y cambia la vida, el lenguaje, la visión o la experiencia del mundo, la posibilidad de cada uno, su disponibilidad de creación. Quizás entonces, digo yo, el trabajo, nuestro trabajo, se trata entonces de una poética de la subjetividad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gisela. Muchísimas gracias. Ahora le damos espacio a Miguel. Adelante, Miguel. Estás muteado, Miguel. Miguel. Perdón. Saludo a todos, a todas, y estaba diciendo que estoy conmovido por las intervenciones tanto de Beatriz como de Gisela. Yo también me siento orgulloso de estar con ustedes, compartiendo este camino. Me siento orgulloso también de pertenecer y reconocerme inscrito en una historia mayor a la del Fórum, que está entramada, en la que está entramada la historia del Fórum, y es la historia de muchos que han luchado armando una articulación entre lo que es nuestro trabajo, nuestra práctica clínica, los aconteceres sociales, sobre todo en nuestro país, y el deseo de transformación política. En ese sentido, yo, digamos, me reconozco aprendiz y me reconozco perteneciente a una tradición de lucha en la que sin duda está la fundadora de FEPRA, Beatriz Perocio, y una maestra que hemos tenido, algunos de nosotros, Jorge, vos te acordás, Silvia Charvetti. Yo creo que, bueno, han contribuido a enlazar nuestra práctica profesional con la sociedad, la cultura y con, insisto, la convicción de que lo que estamos haciendo es para transformar, la convicción de que la política puede ser una herramienta transformadora. Yo voy a compartir pantalla, si es que puedo. Pareciera que sí. ¿Se puede ver? Sí, sí. Estoy tratando de que quede... Ahí está. Bueno. Lo que venimos denunciando como diagnósticos invalidantes son en gran parte determinados por un imaginario de infancia y del lugar que la sociedad le da a los niños y niñas. Diagnósticos que a su vez son determinantes de una subjetividad de infancia congruentes con esos imaginarios. Ahora, ¿por qué decimos que son determinados por un imaginario de infancia? Porque quizás, previo o quizás como condición para la aparición de esas modalidades de diagnóstico etiquetante, podríamos sospechar la existencia de imaginarios que los reclaman. Por ejemplo, si mi diagnóstico define un mal funcionamiento del niño o niña, eso quiere decir que reconozco la referencia a un buen funcionamiento o una modalidad correcta de ser niño o niña. Como verán, ya la idea de corrección o normalidad traen consigo un modelo de infancia sujeto a un perfil fuera de la consideración de lo que sería algo que mencionaba Gisela y Beatriz, la singularidad de cada quien. Ya Arminda Verasturi decía que un niño ideal para su medio, sometido, obediente, pasivo, adaptado a las normas de los adultos, con una vida de fantasía limitada y con un nivel de juego que elude lo turbulento, es, desde el punto de vista del psicoanálisis, un neurótico grave. Algunos añoran lo uniforme, lo correcto y lo ordenado todavía, y no lo diverso, singular y creativo que podemos encontrar en nuestras infancias. ¿Qué lugar le damos a las niñeces? ¿Qué lugar, se pregunta Francesco Tonucci, ¿no? En la ciudad, en las ciudades, ¿qué lugar le estamos dando? De ahí que para nosotros, como Fórum,
es tan importante la crítica de estos rótulos y sus fundamentos técnico-teóricos, epistémicos, culturales e ideológicos, como así también los modelos de infancia que los sostienen. Un modelo de infancia meritocrática e individualista precisa justamente de un modelo psicopatológico hecho de trastornos, déficits y desviaciones individuales. Un modelo de infancia consumista es afín a una perspectiva psicopatológica organicista y biologista que favorece el comercio de psicofármacos de modo exponencial, como viene ocurriendo en las últimas décadas. Una articulación que bien lo planteaba Beatriz, en la que se enlazaba precisamente el consumo de psicofármacos con una subjetividad consumista y adictiva. La meritocracia, ¿no?, que desmiente, como decía Beatriz también, la incidencia de lo social en la subjetividad y cómo algunos tienen la posibilidad de la escalera mecánica, mientras otros apenas pueden subiendo y trepando como pueden. Una psicopatología individualista va a estar en consonancia con un modelo de infancia neoliberal en donde el rol de los factores sociales y de políticas públicas queda secundarizado respecto a las variables de orden individual como la genética o lo neurobiológico. El mercado, como va marcando de alguna manera no solamente los consumos, sino cómo va capturando el deseo de los más pequeños, las más pequeñas. Como dijo alguna vez un neurocientista llamado Facundo Manes, la pobreza genera un impuesto mental. Tenemos que intentar, con el aporte de la ciencia moderna, cambiar el esquema mental, que la gente bajo situaciones vulnerables deje de pensar en la próxima hora y empiece a pensar en un proyecto que quiera mejorar en su vida. Ah, era así nomás de sencillo. La felicidad es un factor de protección contra enfermedades. Los niveles más altos de emociones positivas se asocian a menores posibilidades de ansiedad o depresión asociados al estrés. Las personas, cuando se sientan bien, se enferman menos, viven más y tienen una mejor calidad de vida. Hagamos de la felicidad un ejercicio cotidiano. Nada más indicado para culpabilizar a la víctima. La sociedad vendría a ser, según Manes, la suma de los cerebros aptos para desarrollar las potencialidades en un mundo competitivo. Esta concepción pretendidamente científica, apolítica y aideológica alimenta las ideas neoliberales y libertarias que degradan la política y la cultura argentinas al servicio de sistemas y prácticas de salud y salud mental que abandonan a su suerte a los más débiles, entre ellos los niños y las niñas. En esa textualidad neuroliberal, yo lo llamo neuroliberal, también es posible develar un espíritu tecnocrático, o sea, una voluntad del cientista de manipular al otro sin concederle, o mejor dicho, sin respetarle su otredad, su capacidad activa de participación en relación a sus propios problemas como también los de orden colectivo. Lo tecnocrático es afín a lo autoritario, solo que le brinda una coartada cientificista. Yo te digo lo que tenés, te modifico, pero bueno, con el aval de la ciencia o de lo que yo considero en esos términos. Así pues, pululan las TCC, como yo las llamo, las terapias terapéuticas coercitivo-conductuales, muy focalizadas en eliminar los síntomas. Pero son manipulativas. Hay un imperativo en nuestra época que plantea también sostener un semblante de bienestar a una costa de ocultar el propio sufrimiento. A veces encontramos padres angustiados por el malestar de sus hijos e hijas y no perciben que de alguna manera le están transmitiendo el imperativo de ser felices.
Unos padres me contaban su preocupación por haberse peleado delante de su hijo, lo que no era habitual, y sentían y se culpaban como si eso pudiese ocasionarle un trauma. Como se trataba de una discusión doméstica eventual, reflexionamos acerca de la necesidad que tenían también los niños y las niñas de aprender a aceptar y resolver los conflictos que además son parte de la vida. Las perspectivas neoliberales declinan ocuparse de los vínculos, de lo histórico vivencial, de los relatos parentales, de la genealogía y la memoria familiar. Tampoco hay una referencia a lo comunitario, a las organizaciones en las que se inscribe lo sintomático del comportamiento. Esta concepción de subjetivante y subordinada del niño y la niña tiene al menos 3 complicidades que me interesaría repasar rápidamente: el adultocentrismo, el androcentrismo y la mirada neocolonial. Respecto al adultocentrismo, pues es, como sabemos, la preeminencia de una mirada adulta por sobre la de las niñas, quienes quedan relegados a un rol pasivo respecto de sus propios intereses y problemas. Además, lo adultocéntrico hace que el adulto recoja como un problema lo que le afecta más que lo que le afecta al niño. El TDAH es un ejemplo. Incluso, algunos preferimos apuntar a que el verdadero déficit de atención de las niñas así diagnosticados está más en el adulto que en ellos. Como decía Winnicott, el niño que es sano molesta. Debe molestar al adulto. El niño que no molesta, así como el que no juega, deben hacer sospechar de alguna dificultad. La consideración adultocéntrica, desde la que se valora y posiciona a la infancia, construye una otredad inferior y subordinada. Es importante aclarar que si proponemos otra forma de posicionamiento del sujeto niño-niña, no es para darle un lugar equiparable al del adulto en su modo de percibir, entender y relacionarse con el mundo. Voy adelantando, en función del tiempo. La construcción de una temporalidad de infancia es también afín a la construcción de una otredad puesta en el lugar de lo excluido o inferior. Desde cierta visión, el tiempo de la infancia correspondería a un periodo primitivo, como el de los primeros humanos. Una conocida tira, ¿no es cierto?, de Mafalda, ¿no?, que dice, ahí, buen día nena, está el jefe de familia, y dice Mafalda, en esta familia no hay jefe, somos una cooperativa. Alicia Tolkien planteaba que la mirada adultocéntrica permite considerar la edad de los niños como una carencia temporal que parece legitimar la invisibilidad de los niños-niñas cuya participación en el ámbito familiar y social o cuya voz e interpretación suele ser consideradas como carentes todavía de importancia. Bueno, otro de Mafalda que hace 50 años anticipaba todo esto que venimos pensando. Por eso digo, nosotros nos inscribimos en una historia de lucha, en una tradición mucho mayor. Los niños no son solo receptáculo de cultura, costumbres y aprendizajes, ellos son productores, creadores de procesos sociales y prácticas. En la medida que participan, son también actores sociales. Todo para las niñas, pero sin las niñas. Por otro lado tenemos el androcentrismo, que es bien conocido, que como el adultocentrismo se ven también en las políticas públicas. Yo pongo un ejemplo. Cuando se habla de la desmanicomialización, vieron que en general es un lugar común imaginarnos un sujeto adulto varón encerrado en un establecimiento. Sin embargo, hay otras edades y géneros y otras modalidades de encierro. El encierro en rótulos a edades cada vez más tempranas es algo que denunciamos por lo escandaloso, abusivo y atrogénico, y abona el camino hacia el encierro entre paredes. Como decía, nos imaginamos un sujeto adulto varón. Las diferencias de género quedan como un dato estadístico. Hay tantos sujetos masculinos internados y tantos femeninos.
Ahora, no se consideran las condiciones de tensión que afectan particularmente a las mujeres y a otros géneros. En el 2019 se hizo un censo de salud mental, que de alguna manera planteaba el artículo 35 de la ley 26657, a 12.035 personas de diversos establecimientos públicos y privados. El 49% se autopercibió como varón, el 45% como mujeres. No se contó con la información del 5% de las personas y el resto se identificó con otros géneros. Vale decir, hay por lo menos un 1% que supo autodefinirse con otro género, lo que arroja la cifra no desdeñable de 120 personas. 120 personas que no conocemos cómo padecen particularmente la doble estigmatización de lujuria y segregación por género. Más aún, cabría preguntarse en qué medida el diagnóstico realizado en su momento se vició prejuiciosamente descalificando las diferencias o calificándolas de patológicas. Tampoco el censo habla de niños internados o niñas internadas, ni explora los otros modos de exclusión de las infancias, como ocurre con la infancia con la discapacidad, lo que nos propone revisar el criterio de encierro que se emplea cuando pensamos en una modalidad al servicio de una lógica manicomial. Por eso planteamos, al participar en el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental desde el Foro de Infancias, que es necesario desmanicomializar con perspectiva de infancia. ¿O es que acaso toda operatoria que interrumpe la cotidianidad y la sociabilidad de un modo violento y permanente no genera encierros, exclusiones, aislamientos? Como bien dijo Beatriz, esas estigmatizaciones o esos rótulos tempranos que modifican la mirada de los padres hacia los niños, hacia sus hijos. Cuando hablamos de androcentrismo nos referimos a una cultura que considera una presunta superioridad del varón. Es interesante observar al respecto que la vertiente en que se ha analizado el mito de Edipo redunda en centrar el drama en relación a los impulsos parricidas e incestuosos del hijo varón. Sin embargo, alguna versión del mito remonta a lo incestuoso a las tendencias pedófilas de Layo, padre biológico, quien también decidió eliminar a su hijo, aunque sin lograr su cometido. El silenciamiento de parte del relato parece ser sintónico con el hecho de que habitualmente no se enfoca la interdicción del incesto hacia las figuras parentales, como planteaba Silvia Bleismar, o sea, como restricción del goce parental. La responsabilidad de ese acotamiento queda adscrito al padre varón interdictor. Bueno, todos los prejuicios y todo el funcionamiento del imaginario cultural. Y por último, el etnocentrismo, la mirada neocolonial, para ir terminando, que es preciso evidenciar y analizar, y que habitualmente la relacionamos con nuestro comportamiento hacia las minorías étnicas, minorías aborígenes, que sin duda existen y claman justicia, pero lo que no se llega a concientizar, dado que está grabado a fuego en nuestro ADN cultural, es cómo incide en nuestro comportamiento, nuestros valores, maneras de pensar, estilo de vida, creencias, relación con el cuerpo, con la alimentación, con la vida amorosa, cómo incide esa mirada neocolonial. Como que tampoco se tiene en cuenta la ponderación acrítica de otras culturas consideradas superiores, sus saberes, sus valores y modelos de identificación. Como resultado de todo el proceso de aculturación colonial, las consecuencias no solo se advierten a nivel del pensar, sino de las subjetividades. Blanca Montevecchio, una psicoanalista, consideraba que ese modelo es autoritario y que fue introducido, digamos, desde la época colonial, pero se ha sostenido en pactos denegatorios y escisiones del macrosistema que se reproducen a niveles de los microsistemas, instituciones, familias e individuos. La conservación de los ideales propios y la incorporación compulsiva de los ajenos acarrea el riesgo de ocasionar escisiones yoicas y formación de un falso self.
La persona expuesta al proceso de colonización o a situaciones similares está compelida a verse desde la mirada del otro, identificándose con la descalificación de que es objeto en función del poder. Esto lo constata claramente cuando nos hablaban del lápiz color piel. Las versiones acerca de la colonización. Enrique Dussel decía que no hubo descubrimiento en 1492, sino un encubrimiento del otro. El lenguaje sigue siendo deudor de ese hecho fundamental de la modernidad colonialidad en sus enunciados, funcionales a su vez de un tipo de subjetividad en donde ese encubrimiento perdura. La diferencia es traducida en términos de jerarquía o de déficit, y uno de los términos paga las consecuencias. Los enunciados de la modernidad clásica, que constituyen tipos subjetivos, plantean la diferencia de tal modo que el otro del par queda minorizado, sino destituido, como ocurre con cristiano ateo, racional irracional, civilizado bárbaro. Y en esa clave también se puede leer patrón empleado, blanco-negro, blanco-aborigen, heterosexual, homosexual, hombre-mujer, gobernante empleado, occidental-oriental, norte-sur, centro-periferia, científico, no científico, adulto, niño, niña, alumno adaptado, niño ADD, niño, niña normal, niño o niña atea. La diferencia se juega en jerarquías, en la superioridad de uno sobre otro y deriva de sentido del primero hacia el segundo, por lo cual este último sería el negativo del otro o un ser en falta de algo para llegar a ser el otro ideal. El orden de explotación capitalista genera y profundiza jerarquías y dominancias al interior del sistema social. La colonialidad consolida categorías cuyos efectos operan en las subjetividades. Entonces, en suma, el modelo de infancia es un niño varón blanco occidentalizado obediente que prefiere el rendimiento escolar al juego, el pasatiempo de pantalla a los vínculos y los entretenimientos reales, que se juzga según ideales culturales ajenos a su comunidad, donde el mérito individual está por encima de lo colaborativo y el bien común. ¿En qué hora voy a ser un niño? Pregunta. Entonces, los estilos culturales disciplinan a través de diversos imperativos que permean en la mente más que desde la modalidad de una autoridad superyoica, desde los modelos de identificación de los medios. También así opera la medicalización y la patologización de las infancias, y por eso, como Fórum Infancias, entre otras cosas, apoyamos la Ley Nacional de Salud Mental en articulación con el plexo normativo de las diferentes leyes 26.000, relacionadas y centralizadas en los derechos humanos. Derecho a la genealogía, la historia, a ser escuchado, a la identidad, a la singularidad, a la diversidad de géneros, a la atención integral a la salud. Una ley artera y burdamente atacada, la 26.657, que está en contraposición a las leyes por patologías, centradas justamente en la enfermedad y en su origen neurobiológico, desde un modelo normalizante, adaptacionista y homogeneizante de salud en la infancia, donde se percibe a las claras lo que fuimos planteando. Que los juegos pesen más entonces que la clasificación diagnóstica. Las niñas y los niños, siempre lo seguiremos diciendo, tienen derecho a un diagnóstico que no sea un rótulo. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Si puedes dejar de compartir pantalla, ahí está, genial. Nos queda alrededor de media hora, con lo cual lo que les sugerimos es una breve ronda entre ustedes, si quieren agregar algo en relación a lo que puede haber quedado pendiente o haya dicho alguno de los otros panelistas, y después abriríamos un poco el intercambio general
para dar por cerrado el conversatorio alrededor de las 21:30. ¿Sí? Así que adelante, el escenario de ustedes. Bueno. Sí, claro. Digo algo, pero hablemos, digamos. ¿No? No, a mí me parece, bueno, me encantaron, pero los conozco mucho, digamos, las intervenciones de Gise y de Miguel, y me quedé pensando en toda esta cuestión, bueno, de invención de enfermedades, de invención de situaciones en las cuales, inclusive hay un libro sobre cómo se inventó el trastorno de ansiedad, en realidad, digamos, como muchas veces con lo que nos encontramos es con esta cuestión, porque Miguel hablaba recién del diagnosticar, y yo querría poner énfasis en eso, que los chicos merecen un diagnóstico, pero que el diagnóstico que merecen es justamente un diagnóstico en el cual, digamos, que sea resultado de todo un proceso en el cual hayan sido escuchados del modo en que ellos pueden decir. Para eso hay que armar un lenguaje en común, hay que estar disponible. Digamos, esta cuestión de la disponibilidad, que muchas veces, digamos, no se tiene, que muchas veces los chicos vienen a consulta y los padres traen ya 8.000 informes que se les han hecho tomándoles tests extrañísimos, y entonces que llegan rápidamente a un resultado, todo eso muy, muy rápido. Yo he recibido chicos que llegaban aterrados después de eso, digamos, como suponiendo que cualquier psicólogo, no, que fue hasta gracioso, un nene chiquito, ese, digamos, lo habían separado de los padres, o sea, lo habían atendido a él dejando afuera a los padres, pobre criatura. Entonces el chico lloró, lloró, lloró. Entonces la psicóloga que lo atendió, no entiendo, digamos, pone en el informe, no se pudo quedar sin la madre. Lloraba, digamos, el chico tenía 3 años, o sea, digamos, tiene la menor idea de lo que es un chico de 3 años. Ni siquiera la facultad, sino, bueno, ver chico. Y cuando viene a mi consultorio, que yo pedí que me diera a toda la familia, se aferra, cuando abro la puerta, se aferra a la pollera de la madre. Entonces, le explico que va a pasar, que van a pasar todos, él, los hermanos, los padres, todos, que quiero verlos a todos. Y después fue, por eso les digo, pobre hasta gracioso, porque dibujaba redondeles en el pizarrón, se tocaba la nariz, y la madre me dice, esto es lo que yo escuché que la psicóloga le pedía y él no hizo. Yo digo, bueno, el pobre dijo, bueno, de todas las psicólogas deben suponer lo mismo, chau, digamos, yo lo cumplo con esto y a otra cosa. Pero realmente, digamos, como que no se les da lugar. Y yo, hay madres que les he escuchado decir, lo que pasa es que vos le das tiempo, por eso a vos te contesté. Y yo digo, ¿qué es eso de dar, digamos, por qué uno tiene que entrar en la cuestión de urgir al chico? Bueno, por eso me parecía que, digamos, se enganchaba con todo esto que ustedes dicen, en donde se terminan inventando, digamos, situaciones y no se diagnostica efectivamente, ¿no? Sí, pensaba en esto que decís, Beatriz, hay como por un lado un reparto de etiquetas a mansalva, ¿no? Y por otro lado, una falta de escucha. Entonces, los chicos aparecen rotulados, los padres en principio se quedan tranquilos porque hubo una intervención científica, ¿sí? Porque hay
papeles que demuestran y gráficos y realidades en realidad no demuestran nada. Es más, no demuestran nada que no sepamos. Es un diagnóstico que se muerde la cola, ¿no? Porque, digamos, los chicos van a la consulta derivados porque se mueven mucho y no prestan atención y reciben un diagnóstico de trastorno por déficit atencional e hiperactividad. ¿Cuál fue la novedad que le aportamos? El perro mordiéndose la cola. Solo le pusimos una sigla, un número, pero en esa operatoria que dejamos afuera la subjetividad, también dejamos afuera la maparentalidad, dejamos afuera a la escuela, porque ya no hay ningún adulto que tenga que preguntarse qué tiene que ver con el sufrimiento de ese niño. Entonces, no hay nada para revisar, no hay nada para revisar en los vínculos materno y paterno filiales, no hay nada para revisar en la educación, no hay nada para revisar en la sociedad. Por eso son clasificaciones funcionales a un sistema, ¿sí? Y me parece que este es el punto o uno de los puntos claves que con el consenso vinimos a denunciar, ¿sí? La funcionalidad de un sistema que se alimenta a sí mismo, ¿no? Y algo perdón, no. Sí, no, dale. No, que algo fundamental me parece esto que bueno, que ustedes tomaron, que es este tema del armado de una trama, de que algo que se fue armando entre muchos y que se sigue armando entre muchos. Porque además, Miguel trajo lo de Manes, digamos, los disparates que dice Manes, pero que no son disparates, responden a una lógica, digamos, en realidad son lógicos dentro de la lógica neoliberal, las cosas que él dice, porque suponen, por ejemplo, una felicidad, fíjense las cosas que plantea no solo él, digamos, toda la gente que piensa así, suponen una felicidad que tiene que ver con conformarse con lo que uno tiene, con no pelear nada, digamos, no armar lío ni salir a buscar nuevas cosas, pero además con una felicidad que se impone como cosa totalmente individual, con lo cual lo que queda quebrado es esto que se tiende a quebrar permanentemente desde el neoliberalismo y que desde el consenso, como dice Gise, intentamos como armar otro tipo de lógica, y esto viene de hace mucho antes que el consenso, tenemos mucha gente que ha intentado armar una otra lógica, que seguimos intentando, pero es una lógica de solidaridad. Digamos, la otra es la lógica del individualismo extremo, y de que uno tendría que estar feliz con lo que uno ha logrado y además ya está, sin preocuparse por el resto del mundo, sin que el sufrimiento tenga que ver también con lo que le pasa a los otros, digamos. Eso deja desprotegidos, a ver, una lógica de individualista deja desprotegidos a niñas, niños y adolescentes. Y perdón, Gise, que te interrumpí. No, era un diálogo, está todo bien. Sí, no, en un punto que también quería poner el acento es que con estas etiquetas lo que pasa muchas veces es que nos llegan madres, padres y niños y niñas muy aterrorizados, ¿sí? Y muy paralizados. Esto que algunas veces nos dijo en un despacho político un neurólogo muy afamado, bueno, yo le pongo el diagnóstico y si me equivoco, me equivoco, después le pido disculpas. No, hermano, no le pedís disculpas, después le arruinaste la vida, porque después de ciertos diagnósticos hay un antes y un después en la vida de esos sujetos. Entonces, no es tan fácil como pedir disculpas.
porque en el mientras tanto la vida de ese niño, la vida de esa niña quedaron arrasadas, pero también la vida de esos padres y de esas madres que ya no ven a ese niño o esa niña con el porvenir, los ideales, el narcisismo y todo lo que uno pone en juego con un hijo y una hija. Esos hijos y esas hijas dejaron ser hijos e hijas para pasar a ser TDAH, TEA, TOD, o la sigla que sea, incluso, etcétera. Entonces, después no es que uno puede decir, bueno, no, lo reconsideré, me equivoqué, bueno, tomé en cuenta algo, pero no tomé en cuenta lo otro. Y lo otro que termina pasando también es que muchísimos diagnósticos que sí había que hacer quedaron perdidos. ¿Cuántos niños y niñas, por ejemplo, supuestamente diagnosticados de TDAH, después, en la adolescencia, se psicotizaron, ¿sí? Pero eso había quedado tapado, y lo hemos visto, y se psicotizaron por el uso de la Ritalina, y se psicotizaron porque en realidad había una modalidad de funcionamiento psicótico que quedó absolutamente tapado, y se brotaron después. Entonces, digo, en estas cuestiones no es solo. Por eso es importante esto que traía Beatriz, de que nosotros no hacemos una crítica al diagnóstico cuando, por ejemplo, ¿no? Como recordaba Jorge, decimos en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. No se trata de hacer una crítica al diagnóstico, se hace una crítica a el uso de las clasificaciones etiquetantes en función de conductas observables, ¿sí? Eso es con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Eso es lo que nosotros queremos poner en cuestión. Ahora, como decía Beatriz, diagnosticar con tiempo, como decía Miguel, diagnosticar escuchando, diagnosticar, dándole un espacio al niño, a la niña, a los adultos, a los docentes también de esos niños. Eso es otro trabajo, eso es otra cosa, pero obviamente conlleva tiempo. Y el tiempo, en estos tiempos, tomarse el tiempo es algo que no está valorado. Al contrario, está desvalorizado. Un profesional que se toma tiempo está perdiendo el tiempo. Podría ser más eficaz. No quiero ser más eficaz en esto. No quiero ser más eficaz si mi eficacia significa no escuchar al otro, no escuchar a la otra. Hay una cosita que me quedé pensando. Sí. Perdón. No, dale. Es breve. Estabas incluido en este diálogo. No, me quedé pensando en una parte del consenso, que por ahí también es bueno traerlo, que es toda esta parte donde habla de los diagnósticos encubridores, ¿no? Esa cuestión de diagnósticos que en definitiva terminan encubriendo situaciones de violencia intrafamiliar y situaciones de abuso intrafamiliar, ¿no? Que son estos niños que están desatentos, pero que en realidad lo que están es absolutamente atentos a otra escena que está ocurriendo en otro lado, o la hiperactividad es de cuando toda la violencia por el abuso que están viviendo no cabe en el cuerpo, entonces no hay forma, ¿no? Bueno, esto creo que también es importantísimo, y eso el consenso lo marcó con muchísima claridad. Solo eso quería agregar. Ay, me parece importantísimo, Jorge, esto que planteas, porque es cierto, a nosotros nos preocupa muchísimo, creo que a todos nos preocupa, digamos, esta cuestión de cómo se invisibilizan tanto violencias y abusos intrafamiliares como violencias y abusos sociales que sufren los chicos, y que queda como si todo fuese propio del chico, nació así, digamos. Y agregaría otra cosa que traía Gise de alguna manera, que es el tema de en qué lugar quedamos los profesionales cuando nos enganchamos con esta idea de hacer diagnósticos
con cuestionarios y protocolos. Es decir, nosotros quedamos también desubjetivados. En realidad, la única manera en la cual nosotros, para mí por lo menos, que yo me puedo equivocar, pero a mí me parece que a donde tenemos que apuntar con los niños es a que puedan ser creativos, no a que sean buenos y hagan todo bien, cosas por el estilo, sino a que puedan apelar a la creatividad. Pero para eso tenemos nosotros que poder ser creativos. Y si lo que estamos haciendo es seguir pautas ya dadas por otros y hacer, digamos, por ejemplo, tomar cuestionarios que armaron otros, dejamos de lado toda creatividad, pasamos a ser como operarios técnicos, digamos, que tenemos que mover determinadas piezas, y eso evidentemente no sirve. De cualquier manera, sí, acuerdo, Jesse, habría que dejar que, digamos, que todos pregunten y que intercambien y todo lo demás, y que no hablemos solo nosotros. Si quieren plantearlas por el chat o si quieren, bueno, tomar la palabra, los escuchamos. Bueno, Antonio, lo que decía Shakespeare, dar palabras al dolor, la desgracia que no habla murmura en el fondo del corazón, que no puede más hasta que le quiebra. Tomando esta cuestión. Un agregado breve que quería hacer sobre el consenso es que además se convirtió en política pública. Esto también es fundamental. Digamos, si bien no se plasmó en una ley directamente, pero al ser tomado por organismos del Estado, directamente operó como política pública. Esto fue importante, más allá de que también generó anticuerpos rápidamente, ¿no? Sí, yo creo que por eso, que si bien generó anticuerpos, me parece que lo que es muy importante de lo que pasó y de lo que viene pasando es que en las escuelas, para los padres y en general, digamos, empezó como a haber una otra voz y una otra concepción de infancia de la que venía dándose con esta cuestión de, bueno, diagnosticamos, que yo insisto, no son diagnósticos, son sellos, son etiquetas, no son diagnósticos. Diagnosticar es mucho más complejo. Diagnosticar supone ver dónde está el conflicto. Por ahí consultan por un niño y termina tratándose la madre, el padre, qué sé yo, digamos, haciendo terapia familiar o cualquier otra cosa, porque, digamos, muchas veces hay que ver si el conflicto, digamos, cómo se expresa. Los niños muchas veces expresan conflictivas que son ajenas y otras veces sí conflictivas intersubjetivas, y siempre están las dos en juego. Entonces, hacer un diagnóstico, por eso yo digo, supone tiempo y supone además pensar cómo se da la constitución psíquica de un niño, supone pensar cómo es la incidencia de lo social, en qué grupo social está, cuáles son las variables, cuál es la historia de esa sociedad, la historia de esa familia y la historia de ese niño. O sea, fíjense todos los elementos que hay que tener en cuenta. Y esto me parece que es importante. Hay igual algunos comentarios ahora que dicen, cuando desde el ámbito público se solicitan diagnósticos, ¿qué sugieren a los profesionales para adherir a sus postulados? Esta es una excelente pregunta, porque es todo un tema, porque muchas veces el problema es que se piden que se pongan, a pesar de todo lo que han cambiado las cosas, digamos, igual se siguen pidiendo muchas veces los diagnósticos del DCM. Con lo cual, yo creo que uno puede, bueno, según en qué institución esté, puede pelear la situación, puede explicar, puede decir,
pero que en última instancia, cuando no se puede hacer otra cosa, yo les digo algo que yo he hecho y hago, que si vienen por algún pedido de obra social o de institución o de lo que sea, digamos, y los padres me dicen, no, porque hay que poner un diagnóstico, he llegado a darles así el coso del DSM y decirles, elijan ustedes. En realidad es lo mismo porque a este nene no le pasa ninguna de estas cosas. Digamos, a mí lo que me interesa es que le quede claro a la familia que eso que si uno pone como formalidad no tiene nada que ver con el otro. Es más, les digo, bueno, a ver, prefieren, si no les doy el libro, les digo directamente, bueno, a ver, prefieren este o este, lo que quieran, y ponerlo más, digamos, algo que quede como lo más difuso. Esto es lo que yo hago, pero se puede inventar otras cosas, y en principio son cosas que tenemos que seguir discutiendo, digamos, esto hay que cambiarlo. Beatriz, permiso. Sí, Sí. yo fui la que hice ese planteo. Es complejo porque en el equipo interdisciplinario en el que trabajo, muchas veces, por ejemplo, desde el área de la trabajadora social, ella pide que se realicen estos diagnósticos para que los chicos o la familia accedan a beneficios sociales. Entonces, es muy difícil. Por otro lado, desde la jerarquía, hay una intención que nosotros comencemos a hacer estos diagnósticos. Y yo la verdad que es un tema, en su momento yo por ejemplo hice una juegoteca en el área de atención primaria de la salud, porque voy por el lado que vos y Gisela plantean, ¿no? Pienso más en estimular el juego, en trabajar con el rol paterno, materno, que diagnosticar. Pero es muy difícil cuando el sistema te lleva y te exige estos títulos, o sea, cómo ubicarte con esta complejidad. Me parece que está buena digamos, plantearnos seriamente esta problemática. Yo siempre comparo con el ámbito educativo, es decir, los docentes tienen que poner una nota, pero eso no es una evaluación. Es decir, la nota es un requisito administrativo. Ahora, la evaluación es algo que es mucho más amplio y más complejo que una nota. Nosotros tenemos que cumplir con un requisito administrativo, pero el diagnóstico no. Acá hay un equívoco, porque nota y evaluación son dos cosas distintas en el ámbito educativo. En nuestro caso se confunde, se utiliza diagnóstico para una cosa y para la otra, pero lo administrativo no es un diagnóstico, es simplemente un cifrado, una clave para dar cuenta de un requisito, bueno, que puede en algunos casos ser determinante justamente de que un chico o una chica pueda ser atendida. De manera que yo diferenciaría ahí, no es un diagnóstico, el diagnóstico es otra cosa, y eso, como decía Beatriz, es importante aclarárselo a los papás. Sí, de todas maneras también me parece importante, en relación a tu pregunta, Gabriela, que me parece que trae temas como urticantes, que nos incomodan, ¿no? Y que me parece que está bueno incomodarnos con esto, sobre todo en una actividad organizada por FEPRA, donde hay tantas personas de tantos colegios de psicólogos diferentes, en un punto de que en realidad está bueno que nos cuestionemos esto, está bueno que no nos acomodemos. Nosotros hace muchos años venimos pensando, planteando, insistiendo, y estaría buenísimo, digamos, que FEPRA se sume a esto, entre otras cosas, a un cambio de denominación, ¿sí? En relación a lo que se llama el certificado único de discapacidad, donde en realidad muchas veces nos encontramos en este brete de que los trabajadores sociales, los propios padres, otros profesionales, necesitan que nosotros completemos para el certificado, porque ese chico necesita acceder a determinadas terapias, o esa familia necesita acceder a determinadas ayudas. Entonces, en algún momento pensamos, bueno, ¿por qué no llamar a este certificado certificado de accesibilidad? Y poner el acento en lo que hay que poner el acento, porque el acento no es la discapacidad supuesta o no, porque en algunos casos no lo es, pero de todas maneras el problema no es la persona, el problema es el sistema. Entonces, ¿por qué no
redefinimos esto en función del sistema y no en función de las personas. Y en todo caso, los profesionales de la salud diremos, ¿sí? En interdisciplina, por supuesto, con también los del trabajo social, qué necesita este niño, esta niña, esta familia, en términos de accesibilidad, que no es en relación al diagnóstico, que es en términos de las prestaciones que necesita, o certificado de prestaciones, digamos. El problema es la prestación, entonces pongamos el foco en la prestación. ¿Por qué centramos en el supuesto déficit de la persona? ¿Sí? Que a veces ni siquiera son tales, a veces tenemos que inventarlos, a veces tenemos que exagerarlos. Y el otro gran tema en relación a esto que vos traes, Gabriela, es que además, en muchas situaciones, no solo nos hacen poner clasificaciones con las que no acordamos, sino además usar herramientas que no acordamos y usar herramientas que no son enseñadas en ninguna universidad. Entonces terminamos entre todos haciéndole el caldo gordo, ¿sí?, a un grupo de privados. Y esto también es muy importante ponerlo en evidencia, ¿sí? Cuando se dice desde una junta médica para el certificado que ese niño tiene que estar, ¿cómo se llama? Tiene que estar evaluado con un determinado test, ¿no? Que en el caso del TEA, que es el que más me preocupa, es el A2. Test absolutamente inespecífico, test que es un negocio de Catherine Lord, que fue, entre otros, la creadora del cuadro TEA, y además la creadora del test para clasificar el cuadro TEA, que además no se enseña en ninguna universidad, que hay que pagar miles de pesos para acreditarse, que solo es un negocio, ¿sí? Claramente es un negocio. Y que se hace en muy pocos hospitales públicos, que para acceder a eso tenés 9 meses de espera en un hospital público, o ir a pagar decenas de miles a un privado. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nos tienen que imponer? Digamos, nosotros estamos habilitados a hacer diagnósticos por nuestras incumbencias profesionales. ¿Cómo es que nos imponen un test para hacer un diagnóstico sobre algo? Digamos, no sé, le dicen a los médicos que para curar determinada cuestión tienen que hacer tal tipo de tratamiento, tal tipo de intervención. ¿Por qué nos pueden decir a nosotros eso? Digo, son todas estas cuestiones porque uno termina, si no, acomodándose a un sistema perverso. Entonces lo que tenemos es que denunciar la perversión del sistema. Después veremos qué hacemos para acomodarnos, pero no tenemos que dejar de denunciar la perversión del sistema. A mí me parece que hay distintos planos y en el Foro de Infancia es algo que quiero destacar y rescatar porque creo que es fundamental en relación a estos planteos. Hay uno que es en el que estamos discutiendo, en donde se dan cuestiones de orden técnico, teórico, epistémico, pero hay otro que es del orden de lo político, porque lo que se mueven en relación a este tipo de exigencias son intereses, intereses y poderes. Entonces, sabiendo eso, en el Fórum hemos estrechado alianzas con otras organizaciones, formamos parte de, bueno, como dijo Betty, se han formado fórums en distintas ciudades del país, le damos un carácter movimentista a esto, hemos estrechado también alianzas con organizaciones de defensa de los derechos humanos de infancias en Ciudad de Buenos Aires, con organizaciones de la salud mental, con organizaciones en el ámbito del Consejo Consultivo Honorario. Ahora, próximamente el 29 de noviembre vamos a participar de la marcha por la salud mental que se va a realizar en la ciudad de Córdoba capital. Nosotros entendemos que es necesaria una alianza política porque lo que se mueve no son solamente criterios, sino intereses. Y detrás de esas exigencias de que se aplique, fíjense que en realidad la ley y su reglamentación lo que plantea es que se aplique el CIE-10, no el DCM. De todos modos, yo creo que son exigencias que están sostenidas por intereses muy, muy poderosos.
Sí, alguien de Uruguay plantea cómo, dice que llegan a las instituciones de protección a la infancia, dice, niños, niñas y adolescentes con sufrimientos y dolores importantes. Dice, cómo luchar para que se comprenda que la medicalización no es siempre el camino. Callar los dolores cancela muchas veces la palabra, el compartir y procesar el dolor. Sé que quiere compartir la impotencia que generan estas situaciones. Sí. Bueno, y otra persona dice que se traslada esto a las escuelas, los docentes nos vemos limitados por un diagnóstico. Claro, eso es lo terrible además, porque se le cuelga un diagnóstico a un chico y entonces se supone que hay que hablarle de determinada manera, hay que actuar con él de determinada manera. Pasan cosas terribles. Los chicos que supuestamente, en realidad los chicos a los que les cuesta la lectoescritura, en lugar de pensar esto que no es nada sencillo, el tema de aprender a leer y escribir, y que hay además miles de maneras de enseñar y todo lo demás, en lugar de enseñar todo eso y de ver qué le está pasando, le cuelgan un cartel y entonces se supone que ya la escuela tiene que hacer determinadas cosas. Lo mismo pasa con los chicos supuestamente desatentos e hiperactivos. Yo me acuerdo de esto hace muchos años, una vez que fui a hablar sobre este tema, se hizo una reunión muy grande, como en un salón de actos de una escuela de provincia de Buenos Aires, y vinieron gente de muchos lugares, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, y en realidad éramos como una contraposición con un psicólogo que defendía el tema de lo que había que hacer con los chicos, que defendía el diagnóstico este que es inexistente para mí, para todo el foro. Entonces, en un momento dado, un maestro, cuando ya habíamos terminado de exponer y todo lo demás, dice que en realidad pasan cosas absurdas. Por ejemplo, que les había llegado como en ese momento una comunicación, esto después cambió, digamos, porque justamente se hicieron algunas cuestiones en política pública a partir de esto, pero les había llegado en ese momento una comunicación de que lo que había que hacer para los chicos que supuestamente sufrían de desatención e hiperactividad era intentar que en las aulas no hubiese estímulos que distrajeran. Entonces, por ejemplo, que las paredes estuviesen en blanco. Lo cual, el docente que me cuenta esto ya me lo decía riendo, decía, en realidad, dice, ¿qué saco? Los mapas. Dice, trabajo en una escuela pública, son más de 35 chicos. Dice, en realidad el estímulo son los otros chicos. Dice, ¿qué hago? Dijo, bueno, ojo, porque en Estados Unidos ha habido y hay escuelas en donde se pone un chico por lugar, como si fueran en casillitas, y entonces es terrorífico. Digamos, fíjense cómo esto lleva a situaciones que son de violencia en relación a la infancia, o sea, donde replicamos violencias. Eso. Bien. Lamentablemente el tiempo es tirano, vamos a tener que ir cerrando. Yo reitero el profundo agradecimiento, no solo por la calidad teórica y pertinente de los disertantes, sino además por la calidad afectiva y el compromiso. Para FEPRA es un honor abrir las puertas y seguramente vamos a trabajar en relación a esto que nos participan en relación al cambio de nombre del certificado. Esto por un lado. Por otro lado, quería hacerles dos invitaciones. La tercera es que una vez que terminemos con esto, abran los micrófonos y cerremos con el aplauso que se merece tan brillante
participación. Pero lo que quería decir es que el próximo viernes 19, que es el Día de Lucha contra el Abuso Sexual contra la Niñez, vamos a hacer un conversatorio con Adriana Franco de la Facultad de Psicología y su equipo, que van a presentar una investigación muy importante que han hecho sobre la temática del abuso sexual o del ataque sexual contra la niñez. Es una investigación de terreno que vale la pena escuchar, por un lado. Y por otro lado, le voy a dar a Moni Vaccaro la palabra para que cuente de qué se trata el conversatorio que vamos a hacer el próximo miércoles, ¿es verdad, Moni? Y nada, y después los aplaudimos y las aplaudimos, les aplaudimos, nos aplaudimos y nos vamos. Así es, Jorge, gracias. Bueno, antes de pasar el aviso, no puedo dejar de agradecerles y abrazarles, y también agradecer a todas las personas que hasta este momento nos están acompañando y que lo hacen posible, ¿no? Así que, amigues, gracias. Bueno, como venimos desde hace más de 1 año y medio trabajando con la coordinación de políticas de salud inclusivas del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el próximo miércoles tenemos un nuevo conversatorio donde vamos a abordar justamente el tema de la violencia mediática en las diversidades. Así que todos invitados a participar, ya está el link de inscripción en la página de FEPRA. Así que, bueno, un gusto muy grande compartir. Y vamos por el aplauso, Jorge. Mando mi abrazo.